Comunicar con todos los acentos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Comunicar con todos los acentos? Bienvenidas y bienvenidos. Seguimos dándole espacio a los diálogos con los candidatos asambleístas de Lista 1, Centro Democrático, en vista de las elecciones presidenciales de Ecuador que se llevarán a cabo el 7 de febrero de 2021. Hoy nos acompañan, ya están aquí conectados, la asambleísta Esther Cuesta y su alterno, el doctor Eduardo Caviedes, que vive en Alemania. Este binomio, de ser elegido, representará a los migrantes de la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía. Hola, ¿qué tal? Hola, Esther. Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Hola María, hola Eduardo, un gusto estar aquí contigo y con mi compañero Eduardo Caviedes. Bueno, vamos allá para que no se haga demasiado largo porque supongo que tendréis un montón de cosas que contarme. Empiezo contigo, Esther. Tú, tan joven, pero ya con una amplia hoja de servicio en la Revolución Ciudadana, como cónsul en Italia primero y como asambleísta sucesivamente y actualmente. Se puede decir que eres de la resiliencia, puesto que has afrontado momentos muy críticos sin claudicar. ¿Podrías empezar contándonos si con el gobierno Moreno ha cambiado en algo la tutela de los migrantes que tenían con el gobierno de Correa? Bueno, realmente María, sí es algo que hemos aprendido en estos 3 años y medio, es a resistir. Es esa resiliencia, como tú lo mencionas, en un país pues donde no se ha respetado la Constitución, las leyes, donde ha habido persecución política, como tú lo sabes. Y sí, en estos años hemos mantenido nuestra coherencia política, nuestras convicciones y por qué entramos en política. No soy tan joven, pero sí tengo pues ese espíritu de esperanza, ese espíritu de que podemos reconstruir el país de las ruinas en que nos ha dejado el gobierno de Moreno. Y los migrantes somos uno de los grupos, de los tantos grupos de la sociedad ecuatoriana que hemos sido abandonados por parte de este gobierno. Los consulados, como tú sabrás, han cerrado. El consulado de Hamburgo, que ya Eduardo nos podrá contar también, el consulado de Hamburgo lo cierran. Cerraron el consulado de Alicante, María, te puedes imaginar, más de 20.000 ciudadanos ecuatorianos viven en Alicante, siguen teniendo problemas afectados por las hipotecas, problemas de violencia doméstica, tutela de niños, en fin, una serie de problemáticas. Y en una crisis, lo que necesitan los migrantes, y se ha demostrado, esto no lo dice Esther Cuesta, eso lo dicen estudios académicos, las personas más vulnerables en esta crisis por la pandemia del COVID-19 han sido los migrantes que sabemos que tenemos trabajos precarios, salarios mucho más bajos, inestabilidad laboral, muchas veces no hay seguridad social, no tienen acceso a salud, salud pública. Entonces se ha visto pues que somos las personas más vulnerables en esta crisis. Y lo que ha hecho este gobierno, en vez de ayudar a los ciudadanos ecuatorianos, de brindar mayores servicios, de abrir las puertas de los consulados, lo que han hecho es han cerrado las puertas en nuestras narices de los consulados. No lo digo yo, me escriben cientos de compatriotas siempre pidiéndome, asambleísta, ayúdenos a conseguir una cita para un pasaporte, para un poder. Y claro, ese no es el rol del asambleísta, eso es el rol del ejecutivo. Pero yo no puedo ser indiferente ante la necesidad de mis compatriotas, y lo que hacemos es tratar de canalizar sus pedidos por medio de la Cancillería ecuatoriana. Ya, bueno, hace un par de días anunciaron que se van a encargar de los hipotecados en España. Bueno, por ahí salió un video de un embajador, creo que están desesperados por obtener más que sea algún voto, algún asambleísta en la asamblea, porque obviamente la gente sabe que son unos traidores, no con un, digamos, un proyecto político, son traidores con el país, con la gente que votó por ellos. Así que por ahí ha dicho ese embajador que ahora van a aceptar los casos extremadamente vulnerables. Hay que ver cuál es la extrema vulnerabilidad. Justamente en este momento tengo que firmar
un oficio que vamos a remitir a la Cancillería para hacer el pedido de información que nos especifique cuáles son los parámetros, según la Cancillería, de extrema vulnerabilidad de los afectados por las hipotecas en España y que nos digan cuál es el presupuesto que se ha asignado en el 2020 para la atención a los ecuatorianos afectados por las hipotecas y cuál es el estimado presupuesto que tienen para el 2021, que no sea solamente por una cuestión electoral, sino que sea algo continuativo, algo que, como tú sabes, María, fue implementado en el gobierno del presidente Rafael Correa en el 2012. Desde el 2012 hemos tenido este proyecto emblemático de asistencia jurídica y psicológica a los ecuatorianos afectados por las hipotecas en España. Esther, a ver, como nunca llueve a gusto de todos, hay quien dice que no has hecho nada por los migrantes. ¿Quieres hacer un comentario al respecto? Bueno, tal vez los que dicen eso no han conocido la realidad que vive el país, pero con mucho gusto puedo decir algunas cosas que hemos hecho desde la Asamblea Nacional en estos 3 años y medio. Como repito, a María y Eduardo también lo conoce muy bien, en un país sin un Estado de Derecho, sin autonomía e independencia en las funciones del Estado, sin justicia, recordar un gobierno que planteó una consulta popular y referéndum sin el dictamen de la Corte Constitucional del Ecuador. Eso no pasa en cualquier país serio. No obstante aquello, nosotros desde la Asamblea, siendo minoría en la Asamblea Nacional, somos 30 asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana, la bancada de la dignidad, que no nos hemos vendido por una tarrina de lentejas, que no nos hemos vendido, que no somos parte de este reparto, esta corrupción, estos asambleístas, al menos 50 asambleístas involucrados en el reparto de hospitales, al menos, bueno, un número importante también que han sacado carnets de discapacidad de manera fraudulenta. Ya uno está preso, el otro está prófugo, en fin. No obstante aquello, nosotros, como asambleísta del exterior, por Europa, Asia y Oceanía, nosotros hemos apoyado, por ejemplo, la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que es una posición política, para que el gobierno pueda continuar la asistencia a los ecuatorianos afectados por las hipotecas. Por eso lo han podido mantener en este tiempo. Han interrumpido desde marzo, imagínate, desde la crisis, han interrumpido el servicio y ahora recién lo quieren, digamos, reiniciar. Y también en esta crisis, tú recordarás, María, en plena crisis, marzo-abril, el Ecuador fue el único país, y que se me escuche bien, el único país en el mundo que le cerró las puertas a sus ciudadanos en plena pandemia. Habían más de 14.000 ciudadanos ecuatorianos que estaban en 47 países del mundo, que no podían regresar al Ecuador porque el Ecuador les cerró las puertas. Eso era en contra de la Constitución, de los tratados internacionales en derechos humanos, de la misma ley de movilidad humana, y yo estuve al frente de esta lucha de los ecuatorianos en movilidad humana, porque estar en movilidad humana significa estar fuera del Ecuador en cualquier parte del mundo por cualquier motivo. También en estos años he llevado un proceso participativo para la reconstrucción, para la modificación, la reforma de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Esta ley fue una deuda social que tuvo el gobierno del presidente Rafael Correa con todos los migrantes que salimos por diferentes motivos, la mayoría de nosotros por el feriado bancario, para poder modificar esta ley. Al momento esta ley se encuentra ya el informe para segundo debate, para que vaya al Pleno. Sin embargo, no se han podido recoger todas las propuestas que yo presenté. Yo presenté 2 proyectos de la ley. Y recordar que en la comisión somos minoría. Hay una mayoría de CREO, AP, Alianza País y bueno, estos partidos pequeños que todos se han unido. Lamentablemente ese informe no va a llegar con todas las normas que nosotros hemos propuesto, y también es un informe inconstitucional porque no ha incorporado las sentencias recientes de la Corte Constitucional en relación a movilidad humana. También yo propuse en la reforma al Código de la Democracia el voto electrónico y el voto por correspondencia. Estamos muy contentos que se incorporó en el Código de la Democracia. Sin embargo, lo que el Código establece en la disposición novena transitoria es que
se lo va a hacer en el próximo proceso electoral, es decir, después del 2021, en caso de que tengamos elecciones en el exterior. En el 2023, pues se lo hará en el 2023 proyectos pilotos, y si no tenemos elecciones en el 2023, pues será ya en el 2025, donde los migrantes podamos votar de manera electrónica y por correspondencia. Y esto fue antes de la pandemia. Pero claro, el CNE no quería comprometerse a hacerlo en estas elecciones, parte de la proscripción política, y que no quieren que podamos tener un voto contundente, lista 1, UNES, en estas elecciones, pero lo tendremos en el próximo proceso electoral. También he estado al frente de que nosotros los migrantes podamos ejercer nuestro derecho de ser observadores electorales en este proceso electoral. Y aquí no se trata de que nos hagan un favor. Aquí se trata de que la Constitución establece que no habrá discriminación alguna, ni siquiera por condición migratoria. Y lo que el CNE pues ha hecho de alguna manera una discriminación de que solamente ha permitido observadores electorales en el Ecuador, pero no en el exterior. Así que estamos pendientes de que ya se implemente este mecanismo para que lo podamos hacer en el exterior. Y también hemos estado muy pendientes de las elecciones del 7 de febrero. Yo he solicitado al CNE que se extienda el horario del sufragio el día de las elecciones del 7 de febrero. ¿Por qué? Porque el artículo 51 del Código de la Democracia establece que el voto en el exterior, el horario será desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y en caso de fuerza mayor se podrá modificar el horario. Aquí la fuerza mayor es obviamente una pandemia mundial, donde las restricciones en Europa son, tú lo sabes muy bien, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, cada vez hay más restricciones. Por ejemplo, el distanciamiento social, que debe haber 1,5 metros entre una persona y otra, y eso obviamente va a traer que menos personas puedan entrar al mismo tiempo en el recinto electoral. Entonces, lo que queremos es que al menos 2 horas más pueda permitir que más ecuatorianos se acerquen a votar y puedan ejercer su derecho constitucional de votar y de ser partícipes en este proceso electoral que cambiará el rumbo del país. También he estado muy pendiente de las acciones que ha llevado el gobierno en cuanto a la visa Schengen. Si bien es cierto que los convenios bilaterales y multilaterales están a cargo del gobierno, nosotros como asambleístas del exterior hemos estado ahí, atrás, digamos, de la Cancillería, sabiendo, queriendo saber qué es lo que están haciendo, con quién están hablando. Sabemos que la vicepresidenta, que nadie la conoce en realidad, se ha ido a dar un viajecito a Europa. Quisiéramos saber, pues, si también va a ser alguna negociación sobre la visa Schengen. Ya finalmente implementaron el pasaporte biométrico en el Ecuador, pero hasta el momento el pasaporte biométrico en el exterior no es disponible, ni siquiera el pasaporte mecánico es disponible en los consulados. O sea, hay bastante desorden que obviamente el futuro presidente Andrés Arauz y el futuro vicepresidente Carlos Rabascal sabrán llevar esta negociación con la Unión Europea de manera ordenada y con los entes correspondientes de la Unión Europea. Y bueno, también como asambleísta, como te decía al principio, hemos estado recibiendo muchos pedidos de compatriotas, dificultades que han tenido, por ejemplo, los becarios, impagos, hemos estado muy pendientes de ellos, haciendo pedidos de información al Ministerio de Finanzas, a la CENESID, para que reciban sus desembolsos, migrantes que han tenido problemas con repatriaciones de cadáveres, situaciones de vulnerabilidad. Hemos siempre sido un canal de coordinación con la Cancillería cuando ellos se han sentido que sus voces no han sido escuchadas en los consulados. Hemos estado ahí para representar y defender sus derechos. Bueno, había que decirlo. Espero que haya quedado claro. Y puedo seguir, pero no te quiero aburrir mucho. Doctor Eduardo Caviedes, usted vive en Hamburgo, es médico, fundó el colectivo Eloy Alfaro en Alemania. Dígame, ¿qué le motivó a ser candidato asambleísta en este preciso momento? ¿Qué me motivó? Me motivó el deseo intenso de poder recuperar la patria. Me motivó el deseo intenso de volver a tener el orgullo que nos dio la década ganada, la década del gobierno de la Revolución Ciudadana. Me motivó el dolor que sentía de ver cómo se pagó esa deuda externa y dejaron morir a miles y miles de ecuatorianos. Me motivó el deseo intenso de poder comunicarle a nuestra comunidad en Europa, a los migrantes, especialmente aquí en Europa, de que se puede cambiar el rumbo del país ahora
ahora hay que participar, porque me motivó también el miedo que tengo de que si no ganamos estas elecciones, vendrán gobiernos muy terribles para el país. Muchos quieren evitar la palabra de decir fascismo. Sí, nos llegará hasta un gobierno fascista. Me motivó el miedo de que suceda lo que está sucediendo en Colombia, que se hicieron tratado de paz, que firmaron, y van de más de 200 personas que firmaron ese tratado de paz, que han sido asesinadas. Tengo el miedo de que eso pueda suceder en Ecuador. Esos fueron los motivos intensos que me han motivado a participar como alterno de la compañera Esther Cuesta. Aprovecho de su profesión de médico para preguntarle sobre el tema de la pandemia con respecto a los migrantes ecuatorianos en Alemania. ¿Qué tipo de asistencia están dando los consulados? Bueno, en Hamburgo no hay, no sé, la embajada, no sé. ¿Qué tipo de asistencia le están dando a los ecuatorianos ante esta crisis sanitaria y económica? Que usted sepa. Bueno, yo te puedo hablar con la verdad en la mano a que lo que sucede en Hamburgo, porque es donde yo vivo y conozco. Nosotros hemos luchado, nosotros digo porque Esther también estuvo luchando en esto, protestando para que no cierren el consulado en Hamburgo. Hemos logrado, primero dijeron que no lo cerraban, que luego lo cerraban, hemos logrado hasta ahora que lo mantengan hasta el día de las elecciones. Ese es el triunfo que hemos tenido. Más allá no sabemos. O sea, ya nos han dicho pues, que si no triunfamos, lo van a cerrar. Pero logramos que se mantenga. Una lucha que hicimos recogiendo firmas con la compañera Esther, que participó haciendo protestas ante la Cancillería, pero por lo menos conseguimos de que esos cerca de 7,000 ecuatorianos que viven entre entre documentados e indocumentados, porque ilegales no hay. Yeah. Que se mantenga hasta la elección, porque veíamos que estaban jugando de una forma bastante grosera, porque saben que los habitantes, los residentes aquí en Hamburgo son correístas y nos querían mandar a Berlín, que es casi 3 horas de aquí, lejanos, y la gente pues tienen que no pueden viajar ahora con la pandemia, o al día de elecciones no pudiesen participar porque tienen que sacar un día de permiso de trabajo, y el ecuatoriano que vive aquí, el que residente aquí, es muy, 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 muy honesto y muy preocupado de su trabajo, porque sabe que un error enseguida lo botan. Entonces tienen miedo de estar pidiendo un día, 2 días salir a Berlín. ¿Cómo se han preocupado de la pandemia? En la pandemia, por lo menos aquí en Hamburgo, de los casos que a mí me han llegado, tengo solamente 2 pacientes que se han infectado. Lamentablemente no tuvo una trayectoria letal. Se enfermaron, se les puso en el hospital, se los observó y salieron. Pero en lo que es el consulado nuestro, lo siento mucho. Lo siento mucho, digo, porque la compañera que está encargada de la oficina consular nos ha ayudado mucho en todos los pedidos que hemos hecho, por lo menos aceptándonos las audiencias que pedíamos, pero ellos no tienen ninguna posibilidad, y no tienen ninguna posibilidad, o no lo han hecho, o no le han dado la posibilidad de poder asistir a las personas que han estado enfermas. O sea, desde los consulados no se puede decir que han estado trabajando efectivamente para ayudar a los que se han enfermado. Por suerte, por eso le digo, solo conozco 2 casos. 2 casos de una mujer y un hombre que estuvieron infectados. Más no te puedo contar al respecto, porque las medidas cautelares en Hamburgo han sido bastante severas, y por eso se ha podido controlar la situación aquí en Hamburgo. Bueno, vayamos a las propuestas políticas hacia la comunidad migrante, hacia los estudiantes en el exterior que últimamente no están recibiendo sus becas. ¿Qué os planteáis hacer en lo concreto? Esther, por favor, si quieres tú. Sí, claro, María. Bueno, nosotros tenemos 4 ejes que hemos discutido con la comunidad migrante. No es que los 4 asambleístas, Gustavo Mateos, Margarita Guerrero, Eduardo Caviedes y yo, nos sentamos en un Zoom a hacerlo. Esto fue un proceso participativo que me honra de hacerlo con mis compañeros.
Y nosotros hemos dividido en 4 ejes nuestro plan de trabajo. El primero tiene que ver con los servicios en movilidad humana. Hemos visto el deterioro de los servicios en estos 3 años y medio, y esto pues ha dependido de los funcionarios de turno, del gobierno de turno. Lo que queremos plantear es que ya en la ley de movilidad humana puede estar mucho más específica la atención consular, y que ya no dependa del gobierno de turno, de un gobierno neofascista, un gobierno democrático, simplemente que se pueda cumplir la ley. Y dentro de esos servicios consulares también planteamos la repatriación de cadáveres, que ha sido un tema sumamente sensible para nosotros los migrantes. Imagínate, María, que se muera un ser querido y con ese gran dolor tener la preocupación y la ansiedad de cómo repatriar el cadáver de ese ser querido. Es por eso que yo planteé en las reformas a la Ley de Movilidad Humana que dentro de la situación de vulnerabilidad se encuentra el familiar cuya persona, esposa, esposo, hijo, mamá, papá, que falleció, sea considerado vulnerable. Es decir, el fallecido no es el vulnerable, el fallecido es la persona que queda viva y que queda con la responsabilidad de repatriar ese cadáver, para que de esa manera puedan recibir asistencia particular y puedan recibir la atención oportuna en los consulados y en las embajadas. También hemos planteado dentro de este punto reformar la ley de seguridad social, que es la ley que está a cargo del régimen del seguro social del IES en el Ecuador. De modo que los ciudadanos que sean afiliados al seguro social, dentro de esa afiliación voluntaria, pueda también tener la posibilidad de tener una repatriación de cadáver cubierta por esta seguridad social en el IES. También dentro de este servicio de movilidad humana, planteamos que haya una mayor capacitación de los funcionarios consulares, porque lo que nos han compartido los hermanos migrantes es que no hay una atención de calidad, la gente no sabe los procedimientos en los países, no saben los idiomas de los países, y se requiere pues una capacitación constante de los funcionarios consulares, porque los funcionarios consulares están al servicio de los migrantes. Y eso debemos recordar. El otro eje, el segundo eje que tenemos tiene que ver con la educación, con la cultura y el deporte. Tenemos planteamientos de que los ciudadanos ecuatorianos que no han terminado la universidad puedan hacer sus carreras, terminar sus carreras en línea. Si bien es cierto que hay universidades privadas, como la Universidad de Loja, donde los estudiantes pueden hacer sus carreras, tiene un costo, y a veces son costos un poco elevados para los migrantes. Entonces queremos que las universidades públicas, como la Universidad de Guayaquil, la Universidad Central de Quito, la misma Universidad de Loja, puedan dar la posibilidad a los migrantes de hacer sus cursos en línea, como lo hacen en otras universidades en el mundo. Ya la pandemia nos ha obligado a adaptar la vida social y también a adaptar la educación. También dentro de esto, de la educación, queremos que en los consulados se pueda brindar asistencia y asesoría para la homologación de títulos. Hay muchos compatriotas que tienen su profesión, uno de ellos es Eduardo, que no todos pueden llegar a ejercer su profesión, precisamente porque no saben cómo poder homologar sus títulos. Y también como asambleístas, si bien es cierto que el gobierno es el que está a cargo de los convenios bilaterales y multilaterales, hacer un acompañamiento al gobierno, obviamente un gobierno que va a atender a los migrantes, como es el gobierno de Andrés Arauz, para que pueda empezar negociaciones de homologación de títulos con países de la Unión Europea. Sabemos que no será un camino fácil, pero hay que empezar por algún lado. Y gracias a Dios, en el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvimos universidades que subieron mucho el nivel académico y ahora podemos empezar negociaciones para homologación de títulos con la Unión Europea. También impulsar para que el gobierno pueda dar mayores facilidades para que los grupos culturales, grupos artísticos, puedan tener mayor acompañamiento por parte de los consulados, mayor apoyo. Y también planteamos que pueda haber una casa de la cultura ecuatoriana en el exterior.
Hay casas de la cultura en todas las provincias del Ecuador, pero no hay en el exterior. Y es un tema que yo he conversado con el presidente de la Casa de la Cultura y hay una buena disposición para hacerlo, pero necesitamos obviamente un gobierno democrático, un gobierno abierto, un gobierno que sepa gobernar y que gobierne para las grandes mayorías, no para los pequeños grupos de poder y las élites. Así que vamos a plantear esto, que podamos tener una Casa de la Cultura en el exterior y también que los grupos deportivos puedan participar de los fondos concursables del Ministerio del Deporte, que tú sabes que lo han eliminado, ahora hay una secretaría, pero para poder impulsar a tantos grupos deportivos, clubs que hay en el exterior y puedan también ser parte de la promoción del deporte en el Ecuador. El tercer eje tiene que ver con emprendimiento, que nosotros los ecuatorianos podamos tener facilidades de tener emprendimientos en el Ecuador, no solamente para retornados, ojo, porque hay migrantes, como tú sabes, que a lo mejor viven en Italia, pero tienen un dinerito ahorrado y quieren abrirse un negocio para que a lo mejor la mamá cuide de ese negocio, o la hermana o el hermano, o la madre de sus hijos. Y la idea es que podamos facilitar la creación de estos emprendimientos por medio de tasas de interés mucho más bajas, plazos de pago mucho más extendidos, tanto en la banca pública como privada, porque los emprendimientos lo que hacen es generar empleo y que podamos también implementar nuestras capacidades adquiridas en el exterior. Y el cuarto y último punto tiene que ver con empleo y seguridad social. Cómo poder incentivar a que las empresas en el Ecuador puedan contratar a hermanos retornados. Por medio de exenciones tributarias, las empresas puedan tener ese estímulo de contratar personas retornadas, porque uno de los problemas ha sido es que cuando uno retorna tiene 40, 45 años y ya no quieren contratar a los de 45 años, sino solamente los de 18. Entonces, queremos que hayan esos incentivos tributarios para las empresas y la seguridad social también, pues que podamos impulsar, obviamente con el gobierno de Andrés Arauz, a que el Ecuador pueda firmar un convenio de seguridad social con Italia para que los ecuatorianos que hemos trabajado años en Italia podamos contar con esas aportaciones a la seguridad social, pero para ello hay que hacer una negociación con Italia. Y este gobierno ha simplemente suspendido esas negociaciones con Italia. Eso hay que impulsarlo y impulsarlo obviamente de nuevo con un gobierno que sepa lo que está haciendo, como será el gobierno de Andrés Arauz. Lista 1. Bueno, Esther, ya para ir terminando, porque se nos está pasando el tiempo, yo creo que es sumamente importante que se defienda y defienda a los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior. Pero más importante sería evitar las diásporas, construir un país del que no sea necesario huir. Y también hacer todo lo posible para que quienes lo deseen puedan retornar a Ecuador. Hablemos de esto. Ahora seguirá lo que había implantado el gobierno de Rafael Correa del retorno a Ecuador con las ayudas, etcétera. Bueno, tú lo has dicho muy bien. Este gobierno por 3 años y medio lo que ha hecho es crear más pobreza, crear más miseria. Sin embargo, las fronteras están cerradas en una crisis mundial sanitaria por el COVID-19. No tenemos esa fuga que tuvimos durante el feriado bancario, donde no había visa Schengen, donde la frontera México-Estados Unidos no tenía los muros que tiene ahora. Por lo tanto, la gente no va a poder migrar. Y lo que necesitamos a partir de mayo del 2021 es poder reconstruir la economía del país y por eso la importancia de que Andrés Arauz es un economista que conoce muy bien los problemas y las soluciones que requiere el país en un momento de crisis económica. Así que lo que tenemos es, primero, reconstruir la economía para que la gente no sienta la necesidad de emigrar y no sea víctima de trata de personas y de tráfico ilícito de migrantes, porque ahí lo que está en riesgo es la integridad de las personas. Y obviamente eso causa digamos, un desequilibrio social muy fuerte al tener víctimas de trata y tráfico ilícito de migrantes. Así que lo que necesitamos es, como tú dices, impedir que la gente migre y
promover que las personas que deseen retornar lo puedan hacer en mejores condiciones y que tengan las oportunidades para un retorno digno de ellos y de su familia y puedan contribuir al desarrollo de nuestro país. Bueno, ya para terminar, no sé si queréis añadir algo más, doctor. Yo quería añadir unas cuantas palabras respecto a las críticas que dice que se han formado, que los asambleístas de la Revolución Ciudadana no han hecho nada. Yo quería añadir unas cuantas palabras también para ayudar a que se comprenda de que estábamos con los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Todas las leyes, todas las propuestas que se hacían, no tenían mayoría en la Asamblea. Por eso es que necesitamos ahora un gobierno que tenga también mayoría en la Asamblea, que nos ayuden, que los migrantes vayan a votar por la lista 1 para poder construir, para poder realizar todo ese plan de trabajo que ha relatado la compañera Esther Cuesta. Porque sin ellos no podemos, porque el asambleísta va a legislar, a fiscalizar, pero va a ser igualmente el gobierno, el ejecutivo, el que va a decidir sobre las leyes que se han propuesto y que se han aprobado en la Asamblea. Sin esa ayuda, sin esa ayuda de los migrantes para construir una asamblea donde se puedan elaborar todas estas leyes, todo ese plan de trabajo que se quiere realizar para mejorar la vida de los inmigrantes en Europa, necesitamos el apoyo de todos los migrantes que vayan a votar por la lista 1 para poder realizar ese trabajo, para poder efectuar el plan retorno, para que puedan encontrar sus hijos mejores condiciones de vida si quieren regresar a Ecuador. Porque nadie vino a Europa para morir aquí. Todos pensamos regresar. Por eso mi llamado es una y otra vez, unidos ecuatorianos, para que podamos en la asamblea, con una asamblea que verdaderamente se va a preocupar de las mayorías en el Ecuador, de la mayoría en Ecuador, a realizar el plan de trabajo que hemos preparado con la compañera Esther Cuesta. Es necesario la participación para que se pueda conseguir. Gracias. Esther, no sé si quieres añadir algo más. Sí, gracias, María. Solamente decirles a mis queridos compatriotas que nos escuchan que este 7 de febrero es nuestra oportunidad de cambiar las cosas en nuestro país. Hemos visto el desastre que han vivido nuestras familias en el Ecuador, despidos masivos, hay más pobres, hay más miseria, niños que no tienen acceso a salud, 33.000 personas que han fallecido en exceso en comparación con el año pasado porque no tuvieron acceso a salud, porque la gente, los asambleístas se repartieron hospitales con este gobierno en vez de dar atención y salud a las personas. No podemos continuar con ese país. Por ello, la importancia de que ir a votar este 7 de febrero y votar por la lista 1. La lista 1 que es Unión por la Esperanza, que es esta esperanza para un país con mayor oportunidades, con salud, con educación, con alimentación, con servicios básicos, con instituciones que puedan brindar servicios a los ciudadanos. Así que nosotros hemos, junto con Gustavo Mateus, con Margarita Guerrero, con Eduardo Caviedes, tenemos este reto, este desafío de poder llegar a la Asamblea y, como dice Eduardo, poder llegar a ser mayoría en la Asamblea para poder derogar, reformar y hacer leyes que vayan en beneficio de la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos dentro y fuera del país. Así que lo que necesitamos es que votemos todo en plancha, todo lista 1 y podamos ser la mayoría en la Asamblea y tener un gobierno que verdaderamente gobierne y no sea un títere de los poderes fácticos. Andrés Arauz será un excelente presidente y cuenta también con la experiencia de Carlos Rabascal. Así que, compañeros, nosotros sabemos cómo poder defender nuestros derechos en la Asamblea Nacional. Como ya lo dijo Eduardo, el asambleísta tiene dos funciones principales: legislar y fiscalizar. Y ese trabajo lo podremos hacer en una asamblea mayoritaria, de gente honesta y de gente con ética, con gente de la Revolución Ciudadana de UNES Lista 1. Comunicar con todos los acentos.